Bueno, gente, bienvenidos a este episodio especial. Iba a decir sumamente especial, como Tony siempre empieza. Pero este es un queso y guayaba en vivo desde nuestro primer pop-up de Café Dos Caminos. Tony, ¿dónde estamos? Estamos aquí en Terrafé, Bayamón, con un caficultor que estuvimos hablando, se ganó nuestro cariño y ahí mismo nosotros decidimos hacer un café. Juan me da la idea, me dice, Tony, yo creo que estamos tomando tanto café que necesitamos tener nuestro propio café. Y realmente, aparte de Dos Caminos, él tiene diferentes cafés de Terrafé. Mi favorito, Alquimia. Yo les digo a todo el mundo, ¿verdad?, que sacamos un café, pero lo más importante es probar el café puertorriqueño. O sea, en Puerto Rico se hace excelente café. A nosotros nos gusta viajar a diferentes países, a Colombia, a Brasil. Y no es porque soy puertorriqueño, pero el café de aquí cada día me enamora más. Así que lo más importante es apoyar el café a los agricultores. Y hoy tenemos a Alfonso de Terrafé Coffee en la casa. Alfonso Pérez en la casa, papi. Gracias. Viene. Hay 60,000 personas en la parte de atrás. Viene este podcast en vivo. Gracias a todos. Hay muchas personas aquí. Gracias a todos los que nos están apoyando. Este es nuestro primer pop-up. Así se dice, ¿verdad? Porque en inglés. ¿Cómo? Pop-up. Pop-up. Lo hicimos más de Fregan Family, familiares, conocidos. Y esperemos que disfruten y que conozcan. Y ya que estamos aquí empezando esto, pues el primero oficialmente va a ser en el Molo San Juan, en la parte de arriba, el 14 de marzo, de 12 a 4. Quisimos hacer un experimental aquí con Alfonso, que nos da la manita, tú sabes, mira papi, esto, lo otro, porque Alfonso ha hecho miles. Pero el 14 vamos a estar en el Molo San Juan y ahí pues está abierto al público. De 12 a 4 en el Molo San Juan vamos a estar todos nosotros. No va a haber podcast, pero vamos a estar allí con bartender, con barista y pues con nosotros vamos a estar allí. Así que... Y otra cosa, esto no tiene que ver, pero llevo 3 días corrido rojo. No sé qué me está pasando, pero... Soy un doctor. ¿Corrido qué? Yo pienso que es rosácea, como dicen. Y siempre estoy rojo, no entiendo lo que está pasando ahora mismo. Pero Pues, esto esto es un pensamiento que me No te acaba ves de rojo, porque la parte de atrás se te ve... Está taneado. Está taneado. Viniste de Una Brasil. lata de tomate, que había un tomate bien grande, así como que está cabrón, ya no sé. Oye, Alfonso, primero que nada, Gracias, mano. para que la gente te conozca un poco más, ¿cómo comenzaste? Y como una persona tan joven, porque a veces pensamos que los agricultores pues son estos viejos que están allí, que trabajaron en los años 60, 70. Cuéntanos de cómo llega el amor al café. Pues mira, yo no tomaba café nunca en mi vida. Fue que mi papá quería siempre involucrarse en el negocio del café porque le encantaba tomarse como 5 o 6 cafés al día. Y mientras yo estaba en la universidad, brother, pues... Cada vez que estaba con mi papá, él se daba como 2 o 3, así que lo único que yo podía hacer, lo propio, era darme un cafecito con él. Y a medida que pudiera, que interactuaba con él, me daba cuenta que él siempre estaba intentando comprar una finca o adquirir una finca. Y me di cuenta que ¿por qué no podemos empezar una finca? Básicamente, pues Yeah. en vez de estar buscando quién la tiene y comprarla, pues ¿por qué nosotros no hacemos una finca? Eso fue hace 15 años atrás. Ha sido, ¿verdad?, una travesía brutal que vamos a seguir hablando aquí, pero así empezó esta travesía del café. Hace 15 años atrás yo tenía 22 años cuando empezamos a sembrar café en Juana Díaz. Y tú tienes 33 ahora, ¿no? Tengo 33 ahora. Y francamente, brother, el amor ha sido un love-hate relationship, como todo en la vida. Y nada, empezamos hace 15 años atrás. Ya. No, yo diría que antes de irnos en tu historia y antes de que, porque me gustaría darle un poco de contexto a la gente, de que tú crees que, ¿cómo era cómo es la perspectiva del caficultor antes de tú entrar al negocio? ¿Sabes qué tipo de research tú hiciste hace 15 años atrás? Oye, ¿Y qué es lo que yo nosotros también, pensábamos? Porque o yo sea, creo que yo no tengo memoria de... Yo pensaba verlo en el supermercado y ya sabes, yo no tenía ningún tipo de... Bueno, por ejemplo, los que somos de Vega Baja, siempre que pasamos para Vega Alta, vemos como Gracias que por decirme que soy de la ciudad. es grande. Y Sí. yo siempre le preguntaba a papi, ¿por qué es eso? Y siempre me tenía una historia de, tú sabes, pero no sé qué tan real para esos tiempos era, ¿verdad? Que eso era donde se tostaba o se ponía el café. Es como una torre que está por Vega Alta. Ah, torre Esa reflectora no es. en particular es una hacienda azucarera. Eso mismo. Exacto. Da, Pero tiene que ver con el café. Sí, pero quemaban caña ahí, o sea, Ok. había un proceso similar. Pero en verdad, mira,
¿Qué se pensaba de los caficultores hace 15 años cuando yo empecé? Es que todos tienen la misma historia, que es que no deja dinero el café, que es mucho trabajo, que no tienen quien recoja el café. Y yo creo que es la misma historia hoy en día, pero más fuerte. Y muchas de esas cosas, o sea, obviamente la historia de nosotros, como le dije, tiene 15 años, es bien difícil reducirla a par de minutos aquí. Pero cuando yo empecé con mi papá, antes de tener la finca, nosotros le comprábamos café a diferentes caficultores. Y el problema era, o sea, el precio que se le daba al caficultor por el café era, en realidad, o sea, yo lo veía así, era muy poco versus lo que el torrefactor vendía el café. Entonces, pues, obviamente, eso no es el problema completo, pero era parte del problema de por qué los caficultores siempre se sienten que no tienen el dinero, que no son apoyados. Es porque son los más que trabajo pasan, pero cuando vendes tu producto, son bien rigurosos a la hora de comprártelo y te lo compraban por bien poco. Entonces, la meta de mi papá y yo era comprar el café a un precio bastante bueno en comparación a lo que lo compraban, que para ese entonces, tirando números para que tengan una idea, una libra de café valía 3 pesos, 3 o 4 pesos. Y nosotros la comprábamos a 6, 7 en ese entonces. Porque nosotros queríamos, obviamente, si la vendíamos en 14, 15, pues queríamos darle al caficultor, o nosotros teníamos otros gastos, pero obviamente le queríamos dar al caficultor más dinero para que entonces pudiera próximo año, tener más gente, tener la finca con más producción y nosotros comprar más. Ese era el plan inicial. Y montamos un negocio, teníamos un negocio, mi papá tenía unas amistades y montaron un negocio de eso mismo. O sea, era como una cooperativa, que es lo que tienen los otros países, Colombia y eso, que vienen unas personas que se unen, compran el café a buen precio, a todos los caficultores, porque no todo el mundo tiene producción grande. Entonces, con esa producción pequeña aquí y allá, a un buen precio, los caficultores salen felices. Tú le quitas todo el peso de las manos, tú tienes el volumen para entonces hacer ventas más grandes. Y todo empezó así, siendo bien justo con los caficultores. Lo que pasa es que, o sea, a medida que pasa el tiempo, pues nada, negocios son negocios y la gente pues se pone, en este caso, las amistades con las que mi papá empezó el negocio, comienzan a hacer lo mismo que yo no quería que pasara, que era abusar del caficultor. O sea, vamos a dar menos y vamos a maximizar los profits de nosotros. Y entonces pues ahí... Eso no sería algo justo en el sentido, ¿verdad? No es que es tan justo, pero en el sentido de, ok, como está subiendo la economía y las cosas están más caras, pues tenemos que aprovechar un poco el negocio y quizás pagarle menos a alguien. Claro, pero tú le subes el precio al final. No, okay. O sea, no le peseteas al caficultor para entonces tú ganarte más, ¿entiendes? Yo sé que todas las cosas suben, pero, por ejemplo, por eso es que es tan llamativa la idea de traer café importado y vender café importado, porque tú te sales del caficultor, ya no apoyas al caficultor y toda la ganancia es tuya. ¿Entiendes? Es un precio fijo, es una calidad fija, vas al gobierno, lo compras y entonces ya no tienes que interactuar con el caficultor, que obviamente, o sea, es el alma de la industria. Pero, o sea, a medida que tú le quieres quitar al caficultor, el caficultor llega a un punto que dice que no. Entonces, pues todo el mundo torna ¿a dónde? Al café importado, porque el café importado es una caja registradora que tú pagas y recibes. O sea, no hay... Entonces, pues, en esas discusiones de cambiar, de ver cómo los caficultores, pues ya no le estábamos haciendo el trato que queríamos hacer. Mi papá, pues, y yo nos separamos de lo que estábamos haciendo con ese grupito, con esa compañía. Y ahí es donde yo le digo a mi papá, como ya había conocido a tantos caficultores y había aprendido cómo era el proceso, le digo a mi papá, vamos a hacer nosotros una finca. Nosotros tenemos un terreno que mi papá, y estoy seguro que ustedes también se pueden identificar con esto, en los 90 y eso, él había comprado un terreno que vio en el periódico. O sea, él vio un anuncio en el periódico de un terreno en Juana Díaz, fue y lo compró un día. O sea, yo no sé, pero antes era así las cosas como pasaban. Entonces tenemos ese terreno hace 30 años y yo dije, pues vamos a coger ese terreno y vamos a hacerlo, tú sabes, una finca. Entonces ahí empieza en realidad la travesía de qué es un caficultor, ¿ves? Porque ya lo escuché de los caficultores que tenían finca, ya vi cuáles eran los problemas, vi, o sea, cuál era el problema de la industria, que es que no se les paga casi. Y esa es la realidad, tú sabes, porque es bien costoso hacer café aquí. Entonces cuando nosotros comenzamos a hacer la finca, ahí aprendí 10,000 cosas más que vamos a seguir hablando aquí. pero esta hora está buena. Por eso es que, mano, yo entiendo que la caficultura es un problema bien brutal porque
es la parte más difícil. Es la parte más difícil, sembrar y mantener una finca corriendo estable. Y pues nada, o sea, cuando empezamos el proceso, no sabíamos nada. O sea, sabíamos lo que los caficultores nos habían dicho, pero como Ajá. todo el mundo sabe, hasta que no te embarras las manos, tú no sabes lo que en realidad estás haciendo. Y nos pusimos a sembrar como locos. Sembramos 28,000 palos de café en Juana Díaz, sin saber cómo se cosechaba, o sea, cuánta gente tú necesitabas, sin tener la maquinaria para procesarlo. No, y tú sabes que cuando yo fui a la finca te hice una pregunta que siempre me han dicho, como que el café se tarda 5 años en como que para que dé café, y es una espera bastante larga para lo que uno quiere recuperar Sí, imagínate luego. trabajar- Pero qué tan cierto es, porque en verdad no... Pues mira, el café te puede producir a los 2 años, pero A los 2 años. te produce como una mata de tomate que los primeros 3 tomates tú no te los quieres, tú sabes, Sí, comer no. porque están, tú Hay sabes, que darle break. hay que hay que darle break a que madure un poquito. En realidad es como 4 años que tienes que esperar en lo que el café en realidad empieza en producción. Y es 4 años que estás pagando nómina. O sea, que estás pagando nómina, que estás manteniendo finca. Y en nuestro caso, el 4.º año, que era cuando íbamos a tener la cosecha, es que vino el huracán María. Ah, Y papi, eso fue una bomba atómica. Literalmente, o sea, de 28,000 palos sobraron 500. O sea, Diablo. 500, de 28, de 28,000. 28,000. 500 palos sobraron. Vete para el carajo. Sí, sí. Wow. Este, Sí, que ahí básicamente tuvieron que empezar desde cero. yo creo que Exacto. todos los caficultores en Puerto Rico hablaron de ese tema. Y ahí es donde tengo entendido que la importación subió. Porque no había Exacto. forma de tú conseguir café. Exacto. Que yo creo que ahí la industria cambia por completo. Sí, o sea, la importación es necesaria porque aunque todo el mundo produjera café y no hubiera venido el huracán, no damos abasto con la producción. O sea, importar café no O sea, es no lo daba, malo. no daba como quiera. Es importar mientras apoyas la industria local. Eso es en realidad lo que se tiene que estar hablando aquí en Puerto Rico. O sea, Claro. cómo tú puedes implementar el producto de afuera con el producto de aquí. Entonces apoyas la industria, pero obviamente tienes suficiente para suplir. Yo creo que esa conversación es bien similar a la de los turistas y el turismo, como los gringos dañan el ambiente o no, porque estábamos hablando con unas amistades de Medellín, que Medellín se ha dañado por los gringos. Y creo que lo de eso de la importación es bien similar en el café en el sentido de que, mano, es necesaria porque es necesaria. Exacto. Pero tienen que convivir, porque Exacto. ¿sabes? No hay manera de tú cancelar la importación por completo y de Puerto Rico depender porque el volumen no va a dar. Exacto, exacto. Y también el problema, o sea, la importación, o sea, aquí importamos todo. Aquí importamos plátano, importamos todo. O sea, es imposible pensar que no va a haber algo importado. El único problema es, al igual que todas las industrias agrícolas, es que le pongan el label de que es de aquí y no sea de aquí. ¿Tú me entiendes? Eso es lo único, pero Pero ¿por qué? ¿Sabes? Ok. Yo sé que esto es un poco controversial, porque eso pasa, ¿sabes? Un montón de, por no decirlo de otra manera, hecho aquí y no es aquí, y no es de aquí. es que tú puedes poner Artesanal, hecho, papi, frapa artesanal. o sea, tú puedes poner que es hecho con café de afuera y con café de aquí. O sea, Por eso yo dije, las veces que nos han entrevistado en el Media Tour que estamos, a mí me gusta enfatizar, mira, este café es 100% de aquí. Lo único chino aquí es la bolsa. Porque hay gente que dice, no, este producto es de aquí. Y tú ves que lo que hacen es que lo empacan aquí, pero todo lo demás es de afuera. Sí. Y después, cabrón, pues no estás diciendo, no No, es y de lo que aquí. está diciendo Alfonso, el problema no es que no sea de aquí, es decirlo. ¿Entiendes? Es como que Por eso decir- mismo digo, el mercadeo es como que si fuera de aquí, pero no lo es. mira, yo les ofrecí, o sea, si queríamos hacer un blend con algo de importado para cuestión de costos, pero ustedes escogieron, o sea, que fuera de aquí. Pues entonces, pues eso tiene un precio, o sea, que Ujú, también, ujú. o sea, eso ustedes se lo explicarán a sus clientes, pero yo le doy la opción a las personas, a los coffee shops, a los negocios. Para que sea más económico, tú le puedes mezclar. Exacto. Pero nosotros tenemos suplido, o sea, la finca que estamos hablando después del huracán para atar el círculo completo. Ajá, ajá. Nosotros volvimos a sembrar 20,000 palos. O sea, no nos fuimos tan al garete con 28 porque, o sea, es un montón. Pero nos fuimos con 20,000 palos de café y tenemos una producción bastante grande. ¿Verdad? El año pasado nos dieron el premio de mayor producción en el área sur. Lo que pasa, nos llamó el Departamento del Trabajo en colaboración con Agricultura. Y ahí es que yo me di cuenta, coño, o sea, porque obviamente nosotros estamos en nuestra burbuja de que tenemos finca y vendemos café, pero cuando te lo dice el Departamento de Agricultura, es que te das cuenta
que aquí no se está cultivando café, casi. Porque no es que yo no produzca, es que yo sé lo que yo produzco. Y si yo soy la mayor producción en área azul, que ahí está Yauco, o sea, el pueblo del café, y yo estoy en Juanadía. Pues entonces te deja pensar, hermano, que la industria está bien seca, o sea, no hay producción. Wow. Wow, yo no sabía eso. Qué cabrón. Pues básicamente como hay tan poca producción, lo único que yo exhorto Y en vez de entonces, celebrarlo te dio como que... Ya, che, esto es difícil, pues ¿entiendes? me sentí peor de simplemente celebrarlo. Porque, o sea, yo sé lo que produzco y yo sé que no dan, tú sabes, para casi nada. En comparación, ¿verdad?, a los volúmenes. Entonces me da tristeza, porque digo, coño, o sea, no hay café. O sea, eso que pensaba, no, y no fue María necesariamente, María fue el último clavo, pero desde el huracán George, o sea, el café ya no existe en Puerto Rico casi. Y por eso es que lo quiero proteger tanto. La gente, no nada más yo, o sea, todos los caficultores, jóvenes o mayores, los que son caficultores de verdad, los que tienen finca de verdad, los que en los viernes tienen que hacer una retragila de cheques para pagar nómina e impactar esas comunidades. Esa es la gente que yo quiero que se dé a respetar. Entonces, por eso es que quiero que los empaques sean bien rigurosos con el proceso de qué es de aquí y qué no es de aquí, ¿entiendes? Sí, sí. Que sé que es un tema controversial, pero es que simplemente es como que hay que defender lo que es de aquí. O sea, y no digo con el café, digo con todo. No, es que también yo creo que, añadiendo lo que tú dices, es que toda esta gente que dice que es de aquí, no es de aquí, lo que está haciendo es afectando el trabajo de la gente que hace un producto para aquí. Exacto. Porque se están jodiendo y se joden más de que del que trae el producto, que dice que es de aquí, es importado. A eso es lo que tú te refieres, ¿verdad? Bueno, es como si tú produces mango, Ujú. tú tienes los árboles de mango, los produces, entonces lo vendes en el supermercado, entonces viene alguien que literalmente compra el mango de Santo Domingo, lo picotea, lo empaca y dice que es de aquí. Sí, sí. O sea, está bruta que la empresa sea de aquí, pero no es lo mismo que lo que tú estás invirtiendo en el país. ¿Tú me entiendes? Y por eso siempre es un tema controversial y por eso es que siempre las personas que están en el campo están tan... Bueno, yo me di cuenta, y obviamente no voy a decir, pero yo me di de un alcohol que es bien famoso. ¿Que tú qué? Hay un alcohol que es bien famoso aquí ¿Tú en llevas Puerto 60 Rico. días sin beber? Chico, cállate. ¿Estás choteándote? Dame un break. Hay un alcohol bien famoso en Puerto Rico que dice que es de aquí. Ah, ok. Pero el alcohol no es de aquí, el alcohol se embotella aquí. Oh. Pero So no que- siga, que pueden ser promociones Sí, sí, que sí. vamos a perder. Por Yo no eso quiero no digo nada. Yo no quiero Pero es que eso. cae en el tema. Que es medio loco que, Sí. que Pero ok, toda la promoción. te tengo la pregunta del clip. Esa gente que dice, esto están vendiendo café de aquí, Puerto Rico, es lo mismo todo. Eso es lo mismo todo, tú lo mezclas. ¿Qué es la diferencia? ¿Sabes? ¿Qué tú como caficultor, como el que hace el tueste, cuál es la diferencia realmente de sabor, de aromas quizás, que la gente puede notar? Porque yo en mi viaje digo que sí, pero quizás, no sé si esto es mental o qué sé yo, ¿me entiendes? No, mira, hay diferencias en sabor, pero eso depende mucho del proceso que uno utilice para procesar el café. O sea, nosotros tenemos varios procesos, pero para tú diferenciar el café en realidad, que es proceso lavado, que es café que... Aquí una breve historia de cómo se procesa el café. Cuando tú despulpas el grano, la uva, y la lavas con agua, el café lo único que tú secas es la semilla. Ok. Entonces, usualmente los sabores son bastante similares al café importado porque es un café que no estuvo tiempo con su pulpa y no desarrolla sabores diferentes. So, ¿cómo tú puedes notar la diferencia? Pues es difícil. O sea, no todos los paladares pueden hacerlo y por eso es bien fácil pues pasar desapercibido y poder venderlo como si es de aquí. Ajá. Pero yo digo, la gente que tiene finca como nosotros, que yo sé que a ti te encanta, por ejemplo, el café natural, proceso natural. La gente que tiene finca debería entonces, para no parecerse a lo importado, debería comenzar a hacer procesos diferentes a lo que se usa en el café importado. O sea, como el natural que te encanta a ti, que es cuando uno coge la uva del árbol, Ujú. no la despulpas, no la lavas, simplemente la secas. Pues a medida que se seca ese grano va absorbiendo todas esas pulpas y va creando unos sabores bien diferentes. Pues yo hago ese proceso. ¿Por qué? Porque yo quiero demostrar que nosotros tenemos café y si tú tienes la materia prima, tú puedes hacer lo que tú quieras con el café, es como el vino. Sí. Entonces desarrolla sabores en ese No, que caso. a mí me gusta mucho ese Ahí el café. honey, ¿no? ¿Verdad? Ese es el Porque yo honey. noto que no se No, puede ese es el mezclar con natural. leche mucho porque Ah, ya. yo Exacto. le daba a probar a la persona y hacen esto está dañado. Pero el Sí. café es más para vérselo solo. ese Esos proceso. cafés son para tomárselo exacto, usualmente solo o con poquita leche, un cortadito. Ajá. Pero son maneras de distinguirte, es maneras de decir, yo tengo un producto
que no es café importado. ¿Entiendes? Pero aquí fue que nosotros llegamos a un punto medio cuando nos conocimos y fue que... Sí, pues yo quería más frutoso. Bueno, esto fue una discusión, Peleamos. ¿sabes? Bastante. Tuvimos como 2 o 3 semanas metiéndole a ver cuál iba a ser, porque tú nos dabas un montón de opciones. Exacto. Pero después de un punto medio decidimos en uno para el paladar boricua, de que el que sea bien fan del café le guste, y al que no sepa mucho del café, que le meta 4 o 5 cucharadas de azúcar, también le guste. ¿Sabes? Y con leche, claro. No, yo creo que antes de cuando hice el podcast con Andrés Jiménez, que él me dijo que él tuvo de torrefacción, él tostaba y todo, yo le di el café sin decir que era 2 caminos. Y aquí lo estoy tirando y choteando. Pero yo dije, pruébate este café. Y lo prueba y dice, esto es un café como se hacía ahí en el campo de verdad, para mis tiempos. Entonces, ahí fue la confirmación, personalmente, que yo dije, ok, estoy tranquilo porque puedo entender que es el café más cercano a lo que queremos proyectar, ¿me entiendes? Que es el café, o sea, sí, es un café 100% puertorriqueño, pero no deja de ser este café que te recuerda a la tacita de abuela y a las cosas que... Nos fuimos bien tradicional. O sea, nos fuimos tradicional porque, o sea, queremos... El café es algo que debería unir a la gente, que todo el mundo pueda probarlo y saber que es bueno. Entonces nos fuimos con un tueste más oscuro, pero no nos fuimos un tueste oscuro así, tú sabes, que sabe a carbón. Nos fuimos con un tueste... quemado. Exacto, no Sí, porque a mí me gusta, el favorito mío es el oscuro. El oscuro. Pero obviamente, y al Tony el tuyo es alquimia. Sí, el que es el natural, ¿no? El quimia gay, ¿cómo? El natural es el que te gusta. Pues a mí me gusta Exacto. más natural. Pero es que yo, Pero por eso que... yo no le pongo nada. Y me lo bebo así, como que... Es como un juguito caliente. No sé cómo explicarlo, pero... Pues al llegar a esto, a este tueste... al llegar a este tueste al final, diría yo que estamos bien satisfechos con lo que sucedió. Que yo diría que la tacita tradicional puertorriqueña es 2 caminos. O sea, es 2 caminos. Exacto. O sea, lo que queríamos es eso. Exacto. Que a ti te dicen que así es como sabía el café, es porque le dimos un tueste, como el que nos dimos allí cuando fuimos a la finca, hecho en fogón, así. Nos dimos un tueste que te sabe así a leña, pero te sabe un montón a café. O sea, algo bien tradicional, bien que te acuerda a como te hacían el café antes. Que ese era el punto, eso era lo que queríamos llegar con el Claro, claro. Oye, y otro tema, hablando de todos esos procesos nuevos, porque hoy en día... Pues, Pero pueden buscarlo en cafedoscaminos.com con el código queso, el 10% de descuento. Mira, Tony. están los famosos baristas, que obviamente no, yo conozco al de Black Coffee y Adolfo, que para mí es un genio, ¿me entiendes? Y cada vez que voy para allá como que me gusta probar el café. Pero hay diferentes maneras de hacer el café. Tú no te pones a pensar cuando tú vas a trabajar un café en eso. Como que quizás de la manera, porque eso no se veía antes. O sea, quizás el que tostaba antes el café, esto era en greca y vámonos que estarle. Hoy en día con tanta preparación, ¿no te afecta también como el pensar, esto lo van a preparar de esta manera, pues tengo que hacer algo para que llegue a lo que el cliente quiere? Totalmente, por eso es que cuando hacemos el café de ustedes, nosotros pensamos en cuál es la manera que todo el mundo en realidad, como la gran mayoría de la gente, toma el café. Y es greca, o sea, es greca o máquina expreso. Hicimos un café para eso en particular. Ahora sí, para complacer algo un poquito más, como los baristas y eso, tuviéramos que hacer una edición, tú sabes, más tirando al Tony, eventualmente que viene con Sí, obligado. natural. Por ahí viene el mío. Pero sí influye, porque entonces Tómate tú el piensas en Tony. greca y piensas Yo estoy bien, gracias. ¿No quiero un Tony? No. un juguito caliente, Tómate el acuérdate. Tony frutoso. No, estoy bien. Pero sí, mano, si tú piensas en greca y piensas en expreso, tienes que pensar en un tueste un poquito fuerte para que entonces vaya con esas preparaciones. Sí. Tengo otra pregunta también, obviamente, hablando de lo que le espera, qué sé yo, al café. Yo siento que el café está teniendo un auge más que nunca. Esto es lo que yo siento antes de trabajar con esto, ¿sabes? Hay reuniones de café, jangueos de café, actividades que incluyen el café. ¿Cómo tú crees que entonces los puertorriqueños, aparte de lo que nosotros hacemos, podemos aportar y podemos seguir trabajando para que la industria siga creciendo? Porque se dice que el Papa tomaba café puertorriqueño. No sé si eso era una promo, pero sí el café puertorriqueño era conocido mundialmente.
¿cómo tú crees que se pudiera trabajar eso? Y contestando también a, no sé si esto era una promo, dime tú a mí, lo del Mira, café, lo del Papa. Lo del Papa es real. Ok. Lo que pasa es que todo el mundo dice que fue de su finca. O sea, hay que ver... Que el Papa tiene una finca. No, que todo el mundo dice que la finca que ellos tienen era donde el Papa sacó el café. O sea, mira, yo les dije que yo compraba café por el campo, ¿verdad? Todo el mundo me decía que era de esa finca. Y yo nada más los escuchaba y todo el mundo tenía documentos y todo y lo sacaban, pero yo no sé. Ahora viene y era de todas las fincas. O sea, pero sí, eso es real. No sé de qué finca, pero es real. Pero lo otro que me preguntaste, si me lo puedes refrescar, por favor. No, el futuro del café, de la industria del wellness, ¿Cómo que está bien, ¿Cómo tú apoyas la industria del café, mano? siendo boricua. A ti te puede gustar el café de otros países. Ajá. O sea, no hay problema con eso. Eso está brutal. Ellos están súper adelantados y todo. Pero siempre que compres local, en mi opinión, búscate torrefacciones que estén completamente atadas a fincas. O sea, que tengan finca o que sea tan y tan clarito que están involucradas con finca. Porque obviamente hay torrefacciones que no tienen finca, pero que están involucradas con finca. Pero nada, que busques un poquito de research. Oye, que sea claro, que estén en realidad comprando café local hasta cierto punto, porque es que lo que importa no es, lo que en realidad importa es cuando tú compras de finca, es que si tú vas a esa finca te vas a dar cuenta que hay 10, 15 trabajadores y todos ellos viven cerca y todos ellos tienen familia, o sea que estás impactando realmente las comunidades. Cuando ustedes fueron, que Jorge les hizo el café con Vilma, su esposa, A mí me encantó que Vilma me dijo que trabaja desde los 5 años. Y que eso es Exacto. algo que ya se crió toda su vida. Y ella miraba eso y decía, ¿tú un bejuco? Yo, ¿qué es un bejuco? Porque la ramita está como que podría. pues yo soy el caficultor, pero yo no soy nadie sin ellos. ¿Entiendes? Ah. Nosotros estamos, o sea, el café que nosotros vendemos con ustedes es algo que va económicamente hacia ellos también, porque podemos pagar esas nóminas. Y tú viste que las otras personas que trabajaban, o sea, Yajaira y Taína, vivían también ahí. O sea, en Ya. esa comunidad. Sí, sí, sobre- sí. Ellos estás siempre estuvieron impactando- con ustedes, ¿verdad? No, yo he tenido, lo que pasa es que toda la mano de obra de nosotros siempre ha tenido 60 y pico años. Sí, Entonces, que al punto del retiro. Mucha Llega gente un linda punto- llega de Sí, mucha gente linda atrás. llega un punto que se retiran, mano, y ha sido bien difícil conseguir gente. Pero por eso es tan importante poder apoyar esas fincas para que puedan pagar esas nóminas. Ajá. ¿Ves? ¿Cómo tú impactas la industria? Pues, mano, comprando directamente, en realidad, de fincas, porque no está fácil. No está fácil conseguir gente, no está fácil pagar esas nóminas. Y eso es lo más importante, nada más que hacer un poquito de research. O sea, si es una página que solo pone post de AI, de una tacita de café, feliz lunes y eso, nada malo con eso. Pero que también esas páginas, oye, un consejo para esas páginas, porque no... ¿Cuáles? Páginas de marcas, tú sabes, tradicionales, marcas que tal vez que pongan post de AI y no Ajá, pongan nada ajá. real. Esas páginas pueden ser café real, pongan más, o sea, hagan más visible la historia de la finca, ¿entiendes? Como nosotros. Exacto. Ustedes pudieron haber dicho que eran un private label, no involucrarme a mí Sí, públicamente, pero yo les dije, vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer un café especial de ustedes Ujú. y involucren el caficultor para entonces crecer la industria. ¿Entiendes? No es que le hicimos un tuesta ahí, tú sabes, le pusimos un label y ya. Ujú. O sea, ustedes llevan conmigo hablando 3, 4 meses. O sea, Ujú. como ustedes dijeron, probando café, viendo, fueron a la finca, hablaron allí con los muchachos, Sí, les sí. expliqué la historia. O sea, eso es lo que hace falta. Hace falta involucrarse con la gente que en realidad está cosechando el café. No, en verdad, aparte de todo, fue bien bonito, real. Ese día, como que, no sé, causa una emoción dentro de llegar y ver todos esos procesos. Que a veces la gente dice como que, es casi imposible que jóvenes trabajen la tierra. Pero yo siento que hay jóvenes que le hacen falta eso porque sus ansiedades se acabaran. Desde sí. estar ahí, desde por la es mañanita. un proceso bien bonito. Gente que quizás está perdida, que no saben qué hacer con la vida. Yo siento que si el gobierno apoyara un poco más esas causas, jóvenes sí fueran. Porque, mano, realmente sí, trabajarlo es difícil. No estoy diciendo que esto es un jangueíto de la esquina, pero como que te da propósito a tu vida. Siento que es un lugar donde tú encuentras, ver las montañas y encuentras mucho propósito. Y siento que puede haber mucha gente que trabaje en el futuro por eso. Bueno, Más te sí, acerca con sí, la sí, puertorriqueña. mira a No sé Juan. cómo explicarlo, pero te Sí, acerca. por eso es que Juan es Juan del campo. O sea, a él le gusta estar, tú sabes,
en No, esa. no, tú sabes, por eso fue que nos unimos para para esta causa. No, pero en verdad yo creo que el proceso de la colaboración con ustedes fue algo que Tony y yo siempre hemos hablado y lo quisimos hacer porque estas plataformas, nosotros tenemos un propósito de hacer algo positivo por esto. Y el hecho de que hacer algo que nosotros constantemente estamos hablando y a la misma vez que sea obviamente el café y nosotros involucrarnos y a la misma vez ser un motor de eso de una manera indirecta, definitivamente llevamos como 2 o 3 semanas y en verdad se siente cabrón. Estamos contigo justamente al lado y algo bien bobo como que cabrón me entró una venta y es como que ese feeling de diablo pues estamos haciendo algo. Exacto. Y yo creo que tú me dijiste una vez, esta persona, nosotros que nos sentamos aquí, hablamos mierda, y nosotros leemos los analíticos, y hay veces que se nos ¿sabes? Como que no pensamos en que, espérate, esto es una persona. Estos analíticos de X cantidad son una persona, y de momento, no, pero mira todas las personas que están satisfechas de su producto y los quieren apoyar. Eso para mí No, fue mano, algo... se menosprecian números a veces en las redes, pero 1000 son un montón de personas. Sí, sí, Porque sí. estábamos en el juego, en el clásico, habían cuántos, 20,000 personas. Y yo Sí, decía, sí. aquí está tu Puerto Rico metido. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? sí. Que un Sí. cojón de gente por ahí. Que Puerto Rico, yo espero que siga ganando. Pero eso es otro Vamos a ver hoy, eso es otro tema. No lo digas mucho porque entonces... Sí. No, pero mira, ¡Hay ya... café gratis para todos! Mire, bájale todavía, ya mismo. Mira, pero algo que va a ir acabando, porque yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo, pero me gustaría que tú le explicaras a la gente, porque yo contigo he aprendido un montón. Desde que me compré la máquina Pro, hasta obviamente el empaque, el tostado, hasta que tú nos dijiste cuando nos viste en televisión, oye, aprendieron algo, que no hablamos mucho de mucho disparate, pero algo que tú simplificas una manera el café que creo que la gente debería de verlo, porque yo conozco gente que es bien pro, de que papi no, porque me compré esto, que gasté tanto, y gasté un dineral para hacer un café, un café bien, ¿sabes? Normal, y de momento los mano, otros que Laguna Greca. No, gracias por decirlo. En verdad, yo siento que tú eres como un Gandhi del café. Como uno se siente. Cuando tú le explicas, uno está como que tranquilo. Ah. Es que yo me he puesto, o sea, he tenido que explicarle café a mucha gente y me he dado cuenta que la gente que sabe de café por lo general, no todo el mundo, pero la palabra correcta no es esta, pero elitistas en el sentido de que yo sé de café y Tú no. y tú no. Y entonces, o sea, es algo que yo creo que la industria del café debería ser lo contrario. Vamos a meter a esos baristas todos en el campo. O sea, para que no, y muchos son buenos y son bien orgullosos, pero lo que pasa es que tú tienes que coger a la gente y explicarle poco a poco. O sea, yo tengo un tuesto oscuro. A mí me dicen, el tuesto oscuro es quemar el café. Brother, yo tengo gente que compra el tuesto oscuro y después van al mediano y después se tiran el tono y van al natural. Pero tú los tienes que llevar poco a poco. No es diciéndole que el café está quemado o el tuesto oscuro y que ese no es el que es. Sí, el sí. que es el que te gusta. Pero tú le vas enseñando a la gente y yo explico el café de una manera bien sencilla porque el café es algo bien sencillo. Vamos a dejarnos de... El café no es algo muy técnico, brother. Esas cosas de tecnicismo y métricas y todo eso se lo dejo a ustedes. a eso es lo que voy, que la gente complica mucho el café y en verdad el café es para esto mismo, para sentarnos ver. a hablar. Tú tuado, papi. Bueno, tuvimos a un colombiano, a Pope, a DJ Pope, y él tiene una marca de café de Medellín. Y él nos dice, prueba 2 caminos, y dice, No, ¿a qué altura? ¿qué altura es esto? Esto es una Nadie me había altura... hecho esa pregunta, en verdad. Esta es buena altura, ¿verdad? ¿Cuánto es? Y yo, papi, ahí me cogiste. Digo, pero tranquilo que te tengo la bolsa. Y fuimos a buscar la bolsa y él... Yo estaba a punto de decirle, 900, son 10 900 y pies. pico de metros. Y él, no, papi, porque mientras más alto, más ácido. Y yo no sabía esos Oíste, yo detalles. estaba a punto Porque de obviamente decirle, en Medellín... son 10 pies de altura. Lo que pasa es el que... palo como 4 pies. Lo que pasa es que y lo más seguro vio 900 metros y dijo, diablo, eso es bien poquito porque en Sí, Colombia porque hay está unos de acostumbrado a 2000 2.000 y pico, Exacto. 2.500, menospreció. 3.000. Son 6.000 pies. Trató Sí, de eso, disimular, del nivel sobre el mar, ¿verdad? Sí, sí. O sea que aquí, pero esos son los puntos más altos aquí, pero entre más altura, más dulce y más balanceado es el grano porque tiene más densidad. O sea, hay un montón de terminología de atmósfera y presión, pero el grano tiende a ser de más calidad. O sea, Ya. más denso, más rico. O sea que si yo siembro café en el pico del yunque, voy a tener el mejor café de Puerto Rico. Bueno, sí, El yunque no es tan alto como la gente, tú sabes, lo dice. Es alto. papi, la Pero- finca de El Alfonso es más punto alta. Papi. ¿verdad? El 0 punto.
Mira, Cerro Punta es el más alto, sí. Sí, sí, sí. Que es como, creo que 4.200 sabe. por ahí. En realidad yo no sé, pero como 4.600 creo por ahí. Pero ese es el pico, ese es lo más alto. O sea, tú no vas a sembrar un árbol de café ahí en el pico. O sea, tú lo siembras en un llano cercano y nosotros estamos en los llanos cercanos del Cerro Maravilla, que es el tercer punto más alto. Creo, el tercero o el segundo. La altura es bien importante, pero más importante, brother, es la calidad que tú le des a la finca también. O sea, hay que estar abonando el árbol, hay que estar, tú sabes, podando. O sea, hay que trabajarla. Yo creo que para terminar, porque no hablamos de eso, 5 cosas que hay que saber para trabajar el café los que quieran empezar. Bien sencillo. Ok. Hay que Es el tener, verdadero spot. hay que estar relativamente loco. O sea, tienes que apasionarte el café. Tienes que tener unas ganas bestiales, no quitarte. O sea, yo llevo 15 años en esto y los primeros 10 años, tú sabes, cero dinero. O sea, no vas a ver, no 10 años, yo pasé María, la gente no tiene que pasar eso. Pero es algo que va a tardar, o sea, pero cuando pasa, o sea, yo exhorto a que siembren otras cosas para que haya dinero en esos 4 años. Pero la agricultura es viable. ¿Qué cosas tienes que saber? Tienes que tener ganas. Y vas a aprender todo del café cuando metas las manos en ese café despulpado, así, lleno de pulpa, y te pongas a experimentar. Lo puedes leer en un libro, pero hasta que no estés en producción y no veas cómo se daña el café, cómo hacerlo mejor, o sea, hasta que no lo estés experimentando, no vas a saber. Así que no tienes que saber mucho, lo que tienes que tener son ganas y más ganas, loco. O sea, tienes que tener un montón de ganas y saber que es bien viable. O sea, porque quiero que sepa la gente joven que es rentable el café. O sea, la agricultura es rentable, pero tienes que estar dispuesto a sacrificarlo todo por un momento para entonces después cultivar y sacar el producto. No, yo creo que tú eres el vivo ejemplo de eso y te Rafael, lo que has construido en estos últimos años. Y nuevamente gracias por darnos la oportunidad y definitivamente súper agradecido. Y lo que estamos haciendo, en verdad, yo estoy bien pompeado con el proyecto, Tony y yo, en verdad, esto ha sido algo bien bonito, la gente, la reacción, y tú lo dijiste, tu papi, deja que prueben ese café, que qué sé yo qué. Y nosotros como que obviamente, como es la primera vez que sacamos algo juntos, estábamos bien cagados, pero ha ido en verdad súper cabrón. Sí. Esta semana... Y el café puertorriqueño, después, sea el que sea, que salga de aquí, he visto cómo se trabaja, he visto los sacrificios, y de verdad que vale la pena, que a veces uno dice, diablo, 20 pesos, tú pagas una suscripción en Netflix que ni ves película ni serie. Así que vale la pena. Sí, definitivo. O sea, deja esa membresía Planet Fitness que no usa. Soy yo, ese soy yo. Míralo. Tacho, Planet Fitness está millonario con mis cachetes. Mira ahí. Mira, gente, espero que les haya gustado. Gracias nuevamente, Alfonso. Café Dos Caminos con el código QUESO, 10% de descuento. Y el 14 de marzo vamos a estar en el Molo San Juan, de 2 a 4, un coffee party. Vamos a estar todos nosotros. Y pendientes que tenemos un par de sorpresitas en las próximas semanas, un par de colaboraciones con gente que hemos colaborado, muchas otras sorpresas, pero por ahora el 14 de marzo en el Molo San Juan. Oye, y otra cosa, Café Dos Caminos nuevamente, pero va a comprar Café Dos Caminos y si quieres seguir comprando café porque eres fiebre, les recomiendo, esto yo diciendo, el de Alquimia. Que Sí, si quieren probar otros tuestes. Hay otros tuestes también, hay más honey, de Terrafé tiene honey. Digo, yo no sé, yo estoy ¿Viste cuáles están en tu website también? ¿O? Sí, no, mira, oye, hay un montón de variedad bien diferente, y te lo agradezco, mano, sí, en nuestro Hay website. que probarlo, a mí me encanta. Aunque Sí. yo calladito a veces lo compro y lo... No, yo sé. y lo Díselo tengo tú, ahí. mamera, Alfonso, va a coger uno. Ah, Siempre que viene se lleva una bolsita. así que gracias, Corillo, suscríbanse, síguenos, cafedoscaminos.com y gracias a todas las personas que están aquí. Aquí está Café Ibem. Gracias, El Corillo. Molusco está por ahí, agradecido. Homily, los duros, El gracias. Homily. 60,000 personas, se los dije. No, de verdad, de corazón, gracias a todas las personas Gracias, que están gracias. por ahí. Sí. Yo soy un Erlenbau que no invité a nadie, pues normal. Bueno, gente, gracias. Suscríbanse, comenten, hagan todas esas cosas bonitas. Hasta la próxima. Cuídense. Papi.